Hola, ¿cómo están? La limpieza étnica no solamente no está tipificada como tal y no se constituye como un crimen internacional. Sin embargo, puede constituirse un crimen de genocidio y hasta de lesa humanidad o inclusive de guerra. Pero ¿cómo funciona y por qué se generan las llamadas limpiezas étnicas? ¿Qué intereses hay detrás? Aquí lo analizamos. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender la importancia de esta temática. Limpieza étnica en el mundo. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y a profundizar, identificando algo que seguro muchos han escuchado: el conflicto en los Balcanes. Ubicado al sureste de Europa, en ese continente están los Balcanes occidentales, donde se encuentra Kosovo, un territorio de 1.908 kilómetros cuadrados con una población de 1.8 millones de personas, de origen serbio y también albanés. El conflicto armado en la zona se registraba entre el 28 de febrero del año 1998 y el 11 de julio del año 1999. Allí murieron alrededor de 13.000 personas en el marco de la llamada Guerra de los Balcanes, donde se enfrentaron las repúblicas de Serbia y Montenegro y el grupo albanés de Kosovo, que contaba con el apoyo de la OTAN, que a partir del 24 de marzo de ese año, de 1999, penetró en el territorio kosovar y llevó una operación militar. Le prosiguió la autoproclamación de la independencia del territorio de Serbia ese 17 de febrero del año 2008. Es que en Kosovo, en la actualidad, a menudo se activan también las tensiones, pues al norte vive una población significativa de serbios que no reconocen la independencia y la controversia ha arrojado entre 60.000 y 250 serbios desplazados. 60.000 y 250.000, ese es el dato proporcionado también por Naciones Unidas. Vamos a sumar más datos a propósito de este tema para poder entender en qué consisten las limpiezas étnicas. Ahí lo ven graficado. Las limpiezas étnicas han sido frecuentes en la historia de nuestra humanidad, pero se ha avivado el interés en los últimos años con el desarrollo del derecho internacional. Sí, vamos a marcar un punto aquí. Una limpieza étnica es una política que busca expulsar por la fuerza a un grupo étnico o religioso de una zona geográfica. Este concepto fue tomado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a propósito de la Guerra de Bosnia entre 1992 y 1995, donde se ha ejecutado a más de 8.000 personas, catalogado como un genocidio también de la ex Yugoslavia. La población palestina vive, es otro punto identificado, una limpieza étnica en la actualidad desde la Nakba, desde 1948. Entonces, si sumamos los datos, son 75 años de asedio que emprende el régimen de Tel Aviv, cuando hay más de 75.000 palestinos expulsados de sus hogares por el régimen de Tel Aviv. Un tema que además está generando tensión en esta región de Oriente Medio. Hay otros territorios donde también se registran limpiezas étnicas, lo vemos identificado. Ahí está Sudán, también Etiopía, en África, en Siria, en medio de Oriente Medio, y también se evidencia prácticas de limpieza étnica por diversos conflictos regionales. Tan solo ejemplificamos algunos para poder entender el impacto de lo que está sucediendo, y hoy trataremos de entender por qué se dan estas limpiezas étnicas y sobre todo qué intereses hay detrás. Para ello hemos invitado a nuestra analista internacional. Nos acompaña en directo. Ella es Emerlinda Malcote. Qué gusto tenerte con nosotros, Emerlinda. Gracias por tu tiempo para el mapa. Bienvenida a Telesur. Es un placer participar. Emerlinda, cuando hablamos de limpieza étnica, es interesante poder identificar a los actores. Hablamos de potencias occidentales, pero ¿quiénes o cuáles son estas potencias? Pues generalmente siempre hay una potencia imperialista que está involucrada. Si tomamos el caso, por ejemplo, de Palestina, la limpieza étnica en Palestina empezó con el Imperio Británico en los años, al principio del siglo XX, y eso llevó a una situación en la cual los palestinos estaban en una posición muy débil en el momento en el cual se decidió que una parte del territorio palestino iba a ser Israel. Y luego el imperialismo, el imperio yanqui estadounidense llegó
en Palestina y siguió el trabajo sucio de limpieza étnica. Y ahora podemos hablar mucho más allá de limpieza étnica, pero también de genocidio de la población palestina. Si tomamos el caso, por ejemplo, de Yugoslavia, también hubo limpieza étnica y ahí también estamos hablando de la intervención del imperialismo estadounidense en esta región. Cuando se acabó la Unión Soviética, la Yugoslavia, que estaba más o menos, ese es un debate, pero trabajando mano en la mano con Occidente, siendo una república socialista, pero cuando se acabó la Unión Soviética, Estados Unidos y los imperialismos occidentales ya no necesitaban que Yugoslavia existe y entonces empezaron a destruir, al balcanizar, como decimos, esta región para tener una posibilidad de actuar y de controlar la región. Yugoslavia como entidad muy grande no era controlable, pero si se divide en diversos países, ahí se puede controlar. Y entonces, y tanto cuando hablamos del caso de Palestina, como de Yugoslavia, estamos hablando de países que tienen una multiculturalidad muy fuerte, una gran diversidad de pueblos. En el caso de Palestina hay obviamente los árabes, los judíos, pero también hay los druses, hay los anajiras, hay los samaritanos, hay los doms, los romañotes, levantinos, etc. Cuando uno lee la Biblia reconoce esos nombres, ¿verdad? Que cohabitan en el territorio y cohabitaban en paz. Y de hecho cuando las políticas racistas empezaron a crecer más y más contra los judíos en Europa, Palestina era una tierra acogedora de los judíos. Entonces, estábamos hablando de un país que sabía convivir con sus pueblos. Y era también el caso de Yugoslavia, que tiene también un pasado muy rico de intervención del Imperio Otomán, que tiene también una relación muy fuerte con la Rusia imperial. Entonces tienes musulmanes, hay cristianos ortodoxos, también los católicos llegaron a esta tierra y hay diferentes pueblos, serbos, croatas, albaneses, y muchas religiones diferentes y todas esas personas convivían en este país. Entonces, el imperialismo, para poder llevar a cabo su política de injerencia dentro de esos países, genera tensiones entre pueblos que convivían, pero ahí viene el trabajo sucio y vamos a hablar más en detalle, pero viene con fake news, viene con mucho, mucho trabajo Marlinda, y construcción de revolución de color. De eso me gustaría puntualizar porque si bien has identificado la estrategia de estas potencias a la cabeza de Gran Bretaña, hoy Reino Unido, Estados Unidos, pero hablemos justamente de cómo se construye este relato, porque parte de esta estrategia viene de la mano de este tipo de medios hegemónicos que construyen justamente estas noticias para generar no solamente una criminalización, valga el término, de la resistencia o de la lucha, sino también de convertir al oprimido en el opresor. Sí. Si vemos el caso de Yugoslavia, es un caso de escuela, porque fue uno de los primeros en el cual se ve la construcción de todas esas fake news y es muy interesante analizarlo, porque primero cuando se acabó la Unión Soviética y que se independizó Eslovaquia, empezaron a crear la idea de que el ejército de Yugoslavia no era el ejército de Yugoslavia, sino era un ejército serbo. Y ahí se empezaron a crear la categoría de serbo y entonces hay toda una propaganda que fue construyendo esta categoría que era diabolizada desde el principio. Y eso era la narrativa para el exterior, porque en Yugoslavia todo el mundo sabía quién eran los serbos y era una cosa común. Pero cuando se presentó al mundo entero con todas las noticias falsas, ahí se construyó esta categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que hay un trabajo en conjunto de los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, en el momento más intenso, en los años en 99 de la guerra, cuando Kosovo empieza a explotar y que la guerra empieza, vemos que el New York Times va
publicando artículos y artículos, son 80 artículos en unos pocos meses para llevar a cabo la narrativa que necesita Estados Unidos para su intervención, para la intervención de la OTAN. Igual, uno puede pensar al caso de Irak, en esto, cómo trabajaron junto, mano en la mano, la OTAN, Estados Unidos y los grandes medios de comunicación, sin ninguna vergüenza. También vemos al lado de esto otros tipos de acciones. Por ejemplo, en Yugoslavia era prohibida participar a encuentros deportivos, por ejemplo. Eran muy buenos en básquetbol y ya no podían participar. Estamos viendo lo mismo con Rusia actualmente, que hasta se prohíben los concursos de gatos, ¿no? Entonces, estamos viendo un conjunto de fake news y la multiplicación de actos de diabolización de la parte que se quiere callar para poder intervenir y controlar el país. ¿Sabes qué es lo más peligroso, Merlinda? Que estos escenarios puedan replicarse en otras partes del mundo. América Latina no estaría exenta de ello, por eso también se quiere prohibir inclusive la utilización de su bandera tricolor en eventos deportivos internacionales. Eso forma parte también de esa narrativa que nos explicaba y que también es la estrategia en medio de esta planificación de limpieza étnica de aquellos países que no se someten a la hegemonía ni de Estados Unidos ni de Reino Unido. Vamos a marcar una pausa. Al regreso seguimos con el análisis y lo hacemos a través de nuestra escala. Esta vez a través de este portal web, Sitio Socialista Mundial está titulando de la siguiente manera, a propósito de lo que hablábamos hoy en el programa. Un documental británico demuestra la conveniencia entre Estados Unidos y el ELK para provocar la guerra en Serbia, dice el titular. El domingo 12 de marzo, el canal de televisión británico, la BBC, emitía un documental de Alan Little titulado Combate Moral, la OTAN en guerra. Este programa contenía pruebas condenatorias de cómo la administración de Clinton, en ese entonces el presidente de Estados Unidos, propuso crear un pretexto para declarar la guerra contra Milosevic en Serbia, patrocinado al separatista Ejército de Liberación de Kosovo, el ELK, y luego presionó para que tomara esta decisión ante sus aliados europeos. Las revelaciones de este documental fueron reforzadas por un artículo adjunto en el Sunday Times, un documental que se propuso explicar cómo una enemistad compartida hacía Milosevic, convirtiéndolo en aliado de una oscura banda de guerrilleros y de las naciones más poderosas del mundo, así lo titularon. Les proponemos revisar esta noticia a fondo para que usted pueda enterarse de esa verdad oculta, de muchas de esas que forman parte también de los grandes medios hegemónicos, para poder entender lo que realmente sucedía en la denominada Guerra de los Balcanes. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en pantallas es el mapa de Palestina, cómo paulatinamente, desde el año 1948, cuando se registraba la Nakba, fueron invadiendo territorio gazatí. Y es que hoy la Corte Internacional de Justicia ha reanudado las audiencias que iniciaron el 16 y que van a culminar el 26 de este mes. El objetivo sería examinar las consecuencias jurídicas de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, así como la ocupación prolongada con asentamientos y esa anexión ilegal de su territorio, recordemos, del territorio palestino desde el año 1967. Además, la Corte tendrá que estudiar las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, lo que ven ustedes en su pantalla, el carácter y el estatus de la ciudad santa de Jerusalén Oriental, así como las consecuencias de la adopción por parte de Israel de su legislación y medidas discriminatorias relacionadas. Algunas las califican de xenófobas y hasta racistas. Hermelinda, mientras nosotros conversamos, se asciende con propiedad la cifra de masacrados por parte de Israel contra el pueblo palestino. 29.000 ya, 70% son niños. La Corte Internacional está analizando estas solicitudes. Más de 50 países se han sumado, van a comparecer ante este tribunal. ¿Cómo calificar esta intencionalidad para ver si realmente se debe volver a esa delimitación de 1967, esa anexión ilegal, si es
favorable o no para el pueblo palestino y sobre todo qué va a pasar con esos otros 22 años si tomamos en cuenta en la línea del tiempo la Nakba de 1948. ¿Cómo lo explicamos y cómo lo entendemos? Bueno, primero hay que entender que la división territorial de 1967 es el producto de una correlación de fuerza y de años y años de guerra en contra del pueblo palestino. O sea que estamos hablando de un acuerdo que se firmó con un pueblo que ya era agotado por años de guerra y de limpieza étnica. La Nakba también fue un proceso que llevó a 800.000 víctimas, muertos, o sea, era tremendo. O sea que lo que se decide después de actos de violencia tan fuerte y tan importante, obviamente están en desfavor del pueblo que lo ha padecido, porque la correlación de fuerza no está en su favor. Así funciona la geopolítica. Entonces, cuando uno dice hay que volver a las fronteras de 67, es decir, hay que volver a una situación de derrota para los palestinos. Esa es una primera cosa. Hay que analizarlo dentro de la correlación de fuerza. La segunda cosa es que hay que entender que convivir con un Estado como el Estado de Israel, que es un Estado que se ha creado sobre una base racista y colonialista, es imposible convivir con ese Estado. Por ejemplo, cuando vemos la proposición de Ben Gurión, que fue el primer ministro del Estado de Israel, él decía que Israel tiene que ser el más grande posible y el más homógeno posible. Es decir, el más grande posible es ocupar un máximo de territorio. No es posible convivir con un Estado a su lado que quiere colonizarte cada rato. Esa es una primera cosa. Y también dice que tiene que ser el más homógeno posible en el sentido que no hay que tener otras personas que judíos y porque los judíos también dicen que hay una diferenciación racial muy fuerte entre los blancos que vienen de Europa y los judíos que vienen de Magreb, de los países árabes, etcétera, etcétera. O sea que hay un proyecto de limpieza étnica dentro de la fundación misma del Estado de Israel. Entonces es imposible convivir con un Estado que es a la vez colonizador y que se funda en leyes de apartheid y que no puede existir de otra forma. No hay posibilidad de un Estado de Israel democrático sobre esta base. Entonces, cuando estamos hablando de limpieza étnica y de solución para el pueblo palestino, tenemos que poner en la mesa este problema de que cómo hacer un acuerdo y una resolución para este pueblo en una posición que le permite avanzar y no estar constantemente en riesgo de ser aniquilado, porque ese es el proyecto, lastimamente, del Estado de Israel. Y eso podría replicarse también en otras situaciones y esferas del planeta donde también se registran limpiezas étnicas. Emerlinda, te propongo avanzar con el análisis revisando justamente nuestra leyenda. Recogemos esta impresión del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta en la red social X. Esto fue lo que publicaba. En el Día Mundial de la Justicia Social, reiteramos el llamado a eliminar la pobreza y las desigualdades en el planeta. Así lo señalaba en el marco del Día Mundial de la Justicia Social, que se conmemora justamente este 20 de febrero. Inevitable, Ermelinda, preguntarnos qué tan lejos estamos de la justicia social en medio de la existencia de operadores, organismos que más bien articulan como operadores políticos. Pues yo diría que en el momento estamos muy lejos de la posibilidad de una justicia social, pero también estamos en un momento de grandes cambios. O sea que la fotografía actual no es buena, pero la esperanza para cambios sí es importante. Cuando existe imperialismos como el imperialismo estadounidense, que tiene aliado y convergente con él todos los imperialismos europeos, Canadá, Australia, etcétera, tiene una potencia de fuerza muy fuerte. Y el objetivo del imperialismo estadounidense y de sus aliados es uno y único, es beneficiar a Estados Unidos al costo de los otros países y especialmente del sur global. Ahora,
Y eso funciona con un montón de mecanismos diferentes, pero uno de los principales es la predominancia del dólar como moneda de reserva, o sea que todo el comercio se hace en dólar. Eso le da una gran fuerza a Estados Unidos y eso implica que todos los estados deben contratar deudas para tener dólares, y eso hace que los países tienen su política económica dirigida por Estados Unidos, aun cuando están soberanos, entre comillas, porque la soberanía cuando hay deuda al FMI es muy compleja. Pero estamos viviendo un mundo de grandes cambios con el desarrollo del mundo multipolar. Estamos viendo que hay posibilidad, por ejemplo, de salirse del dólar. No va a ser una cosa fácil, no va a ser una cosa de un día al otro, pero se están dando pasos con la construcción de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghai, etcétera. Se están dando pasos hacia otro mundo. Y ahí quiero también destacar la gran importancia de tener estados como usted estaba citando al canciller de Cuba, también tener estados como Venezuela, como los países del ALBA en general, que son estados progresistas que tienen una agenda de disminución de las desigualdades, una agenda de justicia social. Y entonces en la construcción de un mundo multipolar es muy importante que estados como el estado de Venezuela, del ALBA, etcétera, sean fuertes y potentes para que den un liderazgo a este nuevo que se está formando, para que lo que se va desarrollando y se va construyendo se haga al beneficio de los pueblos y no de una futura potencia. Dudas, fortalecer la integración política y económica de los países en el mundo bajo esta cooperación estratégica sin imposiciones y sin injerencias será, sin lugar a dudas, uno de los vitales pasos para que esto pueda dejar de existir, la limpieza étnica en el planeta. Gracias, Emerlinda Malcote, por habernos acompañado hoy con tu análisis en el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan e impactan en el mundo. Madeleine García, desde Caracas, desde Venezuela, nos va a comentar ahora sobre la suspensión de las actividades de la Oficina de Asesoría Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela. ¿Qué implica esto? ¿Por qué se toma esta determinación? Veamos. El gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que estaba instalada en Venezuela desde el año 2019, y expulsó a sus 13 funcionarios que salieron del país este sábado antes de cumplirse el plazo de 72 horas para abandonar la nación. La razón: pasaron los límites de la cooperación técnica y convirtieron la oficina en el bufete de los terroristas y conspiradores, así lo denunció el propio presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano señaló que esa oficina se transformó en un lugar de espionaje interno, de conspiración interna, y luego se transformó en lo que denominó el gobierno venezolano en el bufete de abogados de terroristas y conspiradores. Y hasta tanto no rectifiquen públicamente sus declaraciones, no volverán a Venezuela. Así lo acentuó el mandatario venezolano. Fueron un cúmulo de acciones, y la gota que derramó el vaso fue la defensa de una activista de derechos humanos detenida por estar presuntamente vinculada a la última de las 5 tramas de conspiración donde se pretendía asaltar cuarteles militares, asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Esta persona está siendo investigada por supuesto espionaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y entregar información a Estados Unidos y Europa, que inmediatamente salieron en su defensa, pero no condenaron el plan que desestabilizaría el país y, peor aún, asesinaría al presidente Nicolás Maduro. En el allanamiento a su casa consiguieron 18 mapas que tenían señalados 24 puntos de seguridad de Estado, entre ellos el Palacio Presidencial de Miraflores, además de estar señalada por los detenidos que revelaron su papel en el plan, y era legitimar lo que iba a suceder. El presidente Maduro dijo que la ONU no tenía moral para señalar a Venezuela como supuesto violador de derechos humanos cuando hace silencio por el genocidio de Israel contra Palestina. Gracias, Madeleine García, participando en nuestra coordenada, que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que también tienen impacto en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa les proponemos revisar nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Limpieza étnica. Es una agenda que responde a potencias occidentales, no solo desde los Estados Unidos, también del legado de Gran Bretaña o Reino Unido, bajo una política racista como es el colonialismo, para intentar dominar y someter a aquellos países que no se rinden a sus intereses geopolíticos. Por esa razón, expulsar por la fuerza a un grupo étnico o religioso de una zona geográfica con esos fines sigue siendo lamentablemente una táctica vigente. Allí el caso de Sudán del Sur, de Palestina, entre otros. Los fake news o noticias falsas. Durante años se han creado relatos distintos a la realidad, modificando hechos y hasta ocultando la historia, lo que hoy en día conocemos como los fake news, otra herramienta que se utiliza para confundir y criminalizar las luchas, también la resistencia, y hacerte creer que el oprimido es el opresor. Por esta razón, los medios hegemónicos jamás se van a tomar el tiempo para contarte la verdad sobre las limpiezas étnicas. 3. Justicia social. Mientras exista una distorsión que venga de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que sigue imponiendo como única moneda dominante para oprimir y chantajear a los países en desarrollo, como es el dólar, estaremos cada día más lejos de alcanzar una verdadera justicia social que garantice, entre otras cosas, mayores niveles de equidad. A esto responde por eso la salida de varios países en ese mundo del unilateralismo. Y el mundo por ello clama por un mundo multipolar, que ya está además en plena construcción, con grupos en expansión como el BRICS. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.